tenemos que recordar algunas cosas de anatomía. Brevemente nomás, porque ustedes ya lo saben. Ven que la vía subconjuntival se refiere a colocar el medicamento en la conjuntiva misma, ¿no?, adyacente al ojo. Hay una vía retrovulvar que el medicamento se coloca detrás del ojo, y una vía perivulvar alrededor. Estos son los músculos orbitarios, ¿no?, y su relación con los párpados. Y esta es la cámara anterior, bueno, y el globo ocular, propiamente dicho, ¿cierto? Ahí hay el nervio óptico en el centro del ojo, que sale por el conducto, ¿no?, en la órbita. También deben recordar el sistema lacrimal. Vean cómo la sección de la órbita tenemos la glándula lacrimal a nivel superior, tenemos la sección palpebral de la glándula lacrimal inferior, y la lágrima se forma aquí, baja, por secreción, por conducto lacrimal, que está en el ángulo superior externo, y ahí la lágrima se encarga de generar una película de protección al ojo. Ya, esa película mantiene al ojo humedecido y protegido de la resequedad. Naso lacrimal y es drenado por la nariz. Por eso cuando uno llora, moquea, porque es exceso de lágrimas que se está drenando hacia la nariz. Segmento anterior o cámara anterior, segmento posterior o cámara posterior. Vean que el ojito tiene cámaras. Están divididas básicamente por el cristalino y el cuerpo ciliar. Hacia adelante la cámara anterior, hacia atrás la cámara posterior. Están las partes del ojo, yo no se las voy a recordar, ustedes las saben. Las capas nada más, la esclerótica, la coroides y la retina, las 3 capas del ojo, ¿cierto? Y esto es importante recordar para lo que es glaucoma, ¿no? El conducto de Schlenk, que se abre o se cierra, permite el movimiento de humor acuoso, ¿no? También la córnea es importante porque va a recibir los medicamentos que vamos a conversar, ¿no? Ahí tenemos las 5 capas: el epitelio, membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Esa es pregunta de examen, ¿no?, de oftalmo, ¿no? Las 5 capas de la córnea. La cámara anterior, cuerpo ciliar, el epitelio ciliar, el proceso ciliar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la contracción o relajación del músculo ciliar, el conducto de Schlenk se va a abrir o se va a cerrar, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Por último, la inervación simpática y parasimpática del ojo, ¿no? La inervación simpática, en rojito, viene de los cuerpos centro simpático cilioespinal inferior, centro simpático hipotalámicos, ¿cierto? Y por ahí algunos cuerpos geniculados, ¿no? Entonces, ahí viene el simpático. Y el parasimpático, bueno, viene de los nervios oculomotores, ¿no? ¿Y por qué les hablo de eso? Porque de eso va a depender el iris, ¿no? La apertura o cierre del iris. Entonces, la pupila es muy importante, ¿no? Porque nos da información. O sea, un paciente, cuando está con algún estado de trastorno de conciencia, la pupila no va a dar información de la integridad de estas vías neuronales. Y obviamente, si está midriática, está miótica, está paralítica, no va a dar mucha información neurológica. ¿Ya? En algunos pacientes la pupila es la única que nos va a avisar qué está pasando en su cerebro. El problema es que en farmacología ocular nosotros usamos medicamentos que manipulan la apertura o cierre de la pupila. Es por eso que nos podemos confundir. Y un paciente, tú puedes creer que está con anisocoria, pero no es así. Simplemente ha recibido un colirio midriático en el ojo izquierdo, digamos. El ojo derecho no ha recibido y por lo tanto se ve midriático, ¿no? Y a la comparación se ve anisocórico.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Los agentes farmacológicos de la pupila vean que el entorno clínico normal, los fármacos simpático-miméticos, o sea, los que imitan al simpático, hacen midriasis, los parasimpáticos hacen miosis. Acá hay síndromes, por ejemplo, de Horner, preganglional, postganglional, la pupila de Addy y normal. O sea, cuando uno se intoxica con opiáceos, normalmente va a haber pupilas precisas, no puntiformes. Igual, la pupila de Addy, cuando utiliza policarpina, va a haber constricción. Y básicamente, si es preganglional el Horner, hay dilatación, y si no es así, no hay dilatación. Bueno, eso lo vamos a ver también en el camino. Y lo otro que deben recordar es que la farmacología autonómica del ojo y sus estructuras relacionadas tienen que recordar los receptores. Por ejemplo, el epitelio corneal tiene mucho beta 2 y muscarínicos, y muscarínicos, ¿no? El endotelio corneal también tiene beta 2, el músculo radial del iris alfa 1, la red trabecular beta 2, el epitelio ciliar alfa y beta 2, músculo ciliar beta 2, glándula lacrimal alfa 1, epitelio pigmentado de la retina alfa y beta 2. Y los muscarínicos están a predominio de las glándulas lacrimales y el músculo ciliar. Entonces, dependiendo de ellos, de cuál se estimule, vamos a generar respuestas adrenérgicas o respuestas colinérgicas. Bueno, esto de acá son las rutas oculares que utilizamos para administrar medicamentos en el ojo: la ruta tópica, inyección subconjuntival, inyección intraocular, inyección intravítrea, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a detallar más adelante. Bien, farmacología general, tenemos que hablar de la liberación, absorción o administración, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos oculares. Ya, eso es farmacocinética general. En lo que es administración, ¿cómo hay la forma de administración de estos medicamentos oculares? Hay en colirios, ungüentos, inyecciones perioculares, inyecciones intraoculares. Y hay sistémicos como ya las otras vías, ¿no? Pero si quiero que llegue al ojo, ahí tenemos ese tipo de administración de medicamentos en forma de colirios o ungüentos. Colirio, llámese gotas acuosas, y ungüentos, llámese un vehículo un poquito más complejo, ¿no? Un poquito más grasoso, ¿no? La administración local incrementa la concentración en el segmento anterior, minimizando la toxicidad sistémica. Es igual que en el pulmón, ¿no? ¿Te acuerdas que en el pulmón utilizábamos los inhaladores porque llegaban mucha concentración a nivel de tejido pulmonar y poco a nivel sistémico? Lo mismo es el ojito, ¿no? Casi todo llega a la cámara anterior y poco llega a nivel sistémico. Debe recordar que una gota son 50 microlitros. Y aproximadamente cuando utilizas en colirio se retiene entre el 17 y el 20% del medicamento. A los 4 minutos el 50% del 20% es igual a 10% del inicial. Es decir, a los 4 minutos solamente queda un 10% del medicamento en la cámara anterior. El ingreso del medicamento es a través de las membranas celulares de la córnea. ¿Te acuerdas que había 5 capas del endotelio al epitelio al endotelio? Pues el medicamento debe atravesar las 5 capas. Luego a través de la conjuntiva, donde hay más área de absorción, y la conjuntiva perilímbica vía transescleral. Esto es lo que le decía, ¿no? Hay una película lacrimal, o sea, compuesta de lágrimas, que tiene una capa oleosa, una capa acuosa y una capa mucosa, ¿no? Esos son los componentes de la lágrima. O sea, la lágrima no es agüita nomás, por si acaso, la lágrima es muy importante para mantener la humedad del ojo. Entonces tiene partes. Bueno, esa es la película lacrimal, ahí viene el epitelio, la membrana de Bowman, los queratinocitos, el estroma y la membrana de Descemet y el endotelio. Esta es la córnea. Recuerda que el estroma es hidrofílico, deja que pase el agua. Y el epitelio, ya que es a base de células, es lipofílico, no va a pasar el agua. Lo otro para recordar es que cómo puede llegar a la circulación sistémica un medicamento tópico del ojo, disolución en lágrimas, vía absorción. O sea, tú echas una gota en el ojo, la lágrima se encarga de diluirle el medicamento, ¿de acuerdo?
y de ahí por vía nasolacrimal, o sea, por la nariz, puede ingresar a la circulación sistémica. Por la misma conjuntiva, la esclerótica o el cuerpo ciliar, ahí también son zonas de absorción, ¿no? Puede ingresar a la circulación sistémica. Por la misma córnea, humor acuoso e iris puede ingresar a la circulación sistémica. Cualquiera sea la vía, un medicamento administrado al ojo puede absorberse de nivel sistémico. ¿Listo? Ya. Chicos, un minutito, están tocando mi puerta. Un minutito. Bien, ahí les dejé las vías por las cuales un medicamento administrado en el ojo puede llegar a la circulación sistémica. En realidad es muy interesante, ¿no? Porque más que nada se basa en la absorción, en la irrigación, ¿no? Porque la vía nasolacrimal la llegar a la mucosa de la nariz. Una mucosa es muy absorbible. La conjuntiva propiamente dicha es muy vascularizada, ¿cierto? Así también el cuerpo ciliar. Y por último, el iris. El iris también es muy vascularizado. Entonces, básicamente por la vascularización es que este medicamento puede llegar a vía sistémica. Esa es la retina y esa es la coroides. Vean la vascularidad que tiene, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la barrera hematorretiniana interna y la barrera hematorretiniana externa. O sea, esa capa avascular impide que el medicamento se absorba de manera completa. Ya es una capa totalmente avascular. Entonces, por eso es que el medicamento le cuesta tanto llegar a vía sistémica, pero como ven, hay caminos, ¿no? Bien, lágrimas artificiales y lubricantes oculares. Chicos, este es el primer medicamento que van a usar toda la vida, las lágrimas. Créanme que la sequedad del ojo es una patología muy frecuente. Su grado más alto es ¿cómo se llama? La enfermedad de Sjögren, ya donde hay ojo seco. Pero algunos pacientes pueden tener sequedad del ojo sin tener enfermedad de Sjögren, ¿no? Sobre todo aquellos que están mucho tiempo en la computadora, como ustedes, aquellos que hacen actividad visual muy desgastante y hay poco parpadeo, entonces, o aquellos que tienen cirugía lacrimal, ¿no? Entonces ellos van a tener o infecciones de la vía lacrimal, ¿no? Entonces ellos van a tener ese problema, ¿ya? Entonces van a tener que utilizar una lágrima artificial, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la lágrima? Aumenta la humedad de la superficie ocular, lubrica el movimiento del parpadeo. El parpadeo es muy importante, ¿ya? Lubrica el ojo. Y disminuye la irritación que va a generar el roce o la transposición del párpado. La lágrima tiene funciones principales y funciones secundarias. La principal es metabólica a través del oxígeno, ya carga un poquito de ello, ¿no? Tiene una función óptica,
funciona también como lente, ¿no? Tiene algunas propiedades refractivas. Es bacteriostática porque la lágrima tiene lisozima y gamaglobulinas que matan a las bacterias. Y es lubricante para la córnea, ¿ya? Para la córnea. Funciones secundarias como fotoabsorbente para el sol, humectación nasal, ¿no? Hace que pase un poquito de humedad a la nariz. Función protectora pues, de los detritus, cuerpos extraños con el parpadeo. No lo limpias con el parpadeo. La lágrima tiene una capa lipídica, ¿no? Que es ecuacionada, generada por las glándulas de meibomio y de Seyss. Eso genera que se retarde su evaporación, ¿ya? Esto es una capa de la lágrima, ¿no? Tenemos la capa lipídica. La capa acuosa de la glándula lacrimal principal, glándulas accesorias como las de Krauss y de Wolfram, que generan las sustancias hidrosolubles, ¿no? Como ves acá, sustancia líquida, ¿no? La capa lipídica, la que va afuera, las glándulas de Meibomio y 6 generan el retardo de la evaporación. De ahí viene una capa de mucina o capa mucinosa que las células caliciformes y glándulas de Henle y Mans generan, lo que hacen es disminuir la tensión superficial. Entonces ahí tenemos las tres capas de la lágrima, lipídica, acuosa y mucínica o mucinosa, ¿ya? Bueno, la película lacrimal se refiere al conjunto de lágrimas, ¿no? Que están cubriendo toda la conjuntiva, todo el ojo, ¿no? La parte anterior. Volumen de lágrimas aproximadamente tenemos entre 5 a 9 microlitros cada ojo. El pH es normal, aunque puede oscilar de 5,20 a 8,35. El líquido lacrimal es isotónico, ¿no? Tiene esa osmolaridad. Yo digo un poquito alta, pero ahí está. La lágrima es básicamente agua, hasta el 98,3%. Tiene proteínas como albúmina, en su mayoría, globulina y lisozima. Glucosa, muy poquito, la urea menos, sodio, potasio y cloro, muy poco también. ¿Ya? La función de estas lágrimas artificiales como medicamentos que vamos a utilizar es cubrir los sitios epiteliales secos, ayudar en la reparación del daño epitelial de diferentes maneras, según el componente usado por la gota. Consideraciones, pruebas diagnósticas y gotas indicadas. Si tenemos incremento de la osmolaridad, hay que usar gotas hipotónicas. Si se reduce la densidad de células caliciformes, usar una lágrima que permanezca en la superficie ocular. Si hay incremento de la descamación corneal, hay que usar lubricantes sin preservantes. Y si solamente hay reducción de las glicoproteínas de las células de la superficie, ahí podemos usar las demás, ¿no? Lubricantes sin preservantes. Ahí tenemos la lágrima artificial más conocida en nuestro medio, la famosa hipromelosa, al 0,7% y también viene al 0,3%, ¿ya? Vienen gotas. Se administra en cada ojo, cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo del grado de sequedad del ojo. Lo otro son los emolientes oculares. ¿Qué será un emoliente ocular? Acuérdate del emoliente que te vas a comprar de la tía Veneno. ¿No? No es líquido, ¿no? Es como que medio elástico, ¿no? El líquido. Por eso esa propiedad se la da a la sábila, ¿no? A tu emoliente. Entonces, el emoliente ocular es útil en ojo seco, en queratopatías, donde hay engrosamiento de las paredes del ojo, lagostalmo nocturno. De aplicación tópica, el saco conjuntival, ungüento, se disuelve a la temperatura ocular y se dispersan con los fluidos lacrimales. Vaselina estéril, lanolina líquida, aceite mineral, metilparabeno y poliparabeno son ejemplos. Acá tenemos un emoliente como para ojo seco, ¿no? Eye drops, extra protección, ¿cierto? Y acá tenemos otro para sequedad ocular, acción calmante y emoliente, acá es hipromelosa, ¿no? Hipromelosa. Pero este de acá tiene otros componentes. Entonces, esos son los emolientes, son más grasositos. En cambio, las lágrimas son líquidas, ¿no? Luego tenemos los agentes viscoelásticos, tienen capacidad de resistir el flujo y deformación. Son inertes, isosmóticos, no estériles, no antigénicos, óptimamente claros, hidrofílicos para duración e irrigación del ojo. Tenemos cohesivos y dispersivos. Los dispersivos pueden ser de origen natural y sintético
y protegen al epitelio y endotelio corneal en cirugía, ayudan a mantener el espacio intraocular, facilitan la manipulación de tejido. Entonces, la solución viscoelástica es un líquido, como ven acá, que se pone a través del iris y se pone en la cámara anterior. Entonces, eso permite que se llene y sea más maniobrable y operable la córnea. Los cromatos y los antihistamínicos, ustedes ya saben, en la clase de antihistamínicos hemos visto, ¿no? En la clase de asma también los cromatos, ¿no? Los cuadros alérgicos oculares son causados por la exposición directa de la mucosa ocular a alérgenos ambientales, ¿no? Lo que se disuelven en la lágrima y penetran en la conjuntiva para unirse a anticuerpos IgE unidos a la superficie de los mastocitos. Los mastocitos, una vez que reciben este antígeno, se ubican a nivel de la sustancia propia conjuntival, pueden alcanzar hasta un número de 50 millones. Cada mastocito tiene alrededor de 500 receptores de inmunoglobulina E, y los receptores corresponden al tipo C, lo que lo hace similares a los mastocitos de la piel. Entonces, una vez el alergeno se ha unido con IgE en la superficie del mastocito, se produce degranulación y liberación de receptores preformados de histamina, proteasas y proteoglicanos. La estimulación de mastocitos produce liberación de mediadores neoformados. Todos esos son inflamatorios, ¿no? La prostaglandina, leucotrieno, activación, factor activador de plaquetas, interleucina, factor necrosis tumoral alfa. Vean acá que la célula presentó antígeno, chapó el antígeno, se la presentó al basófilo, al eosinófilo y generaron la célula mastocítica con el IgE. Otra vez vuelve a entrar la bacteria y genera más IgE como mecanismo de defensa. Lo vamos a pasar. Entonces, la histamina liberada se une a receptores H1, ¿no? Que se encuentran en relación a terminaciones nerviosas y que su estimulación explica existencia de pruritos, ¿no? ¿Quién no ha tenido que el ojo le pica, ¿no? Ya no aguanta y se pica el ojo, ¿no? Síntoma central de los cuadros alérgicos oculares. Los receptores H2 se encuentran en la pared vascular, produce rojo por vasodilatación y quemosis por aumento de la permeabilidad. En pacientes con queratoconjuntivitis vernal, la efectividad de la histaminasa se encuentra disminuida encontrándose niveles elevadísimos de histamina, lo cual determina mayores síntomas y reacción fibroelástica. En los antihistamínicos, lo hemos visto esto, ¿cierto? Hay de primera generación, de segunda generación, pero en el ojo también hay de primera generación y de segunda generación, que no son los mismos que usamos por vía sistémica. Quizá la clorfenamina es la única que le suene en la primera generación, pero en la segunda generación no les va a sonar ni uno, miren. La levocabastina, la olopatarina, la celastina, el ketotifeno es el que te debe sonar, porque lo vimos por vía sistémica, ¿cierto? Entonces, estos son antihistamínicos, que no te sorprendan los nombres, tienes que memorizarlos, son los que más se utilizan en la práctica clínica de la farmacología ocular. Levocabastina es antagonista selectivo H1, pero con los efectos con vasos sanguíneos, periodo de latencia muy corto y acción larga. La olopatarina es antihistamínico, pero más evita la formación de otras citocinas inflamatorias. Acelastina in vitro es anti-H1, potente, pero clínicamente similar, estabilizador de membrana. Y el ketotifeno es antagonista H1 no competitivo, más estabilizador de los mastocitos, inhibe la activación y degranulación de los eosinófilos. Ketotifeno es el que más utilizamos, es el que más vas a ver, ¿ya? Como te repito, es un antagonista H1 no competitivo, no compite, estabiliza los mastocitos, que son los que se degranulan, e inhibe la activación y degranulación también de los eosinófilos. Bueno, esto es otra cosa. Ahí tenemos el ketotifeno, Oftaler, por ejemplo, al 0.05%, o el Alaway, fumarato de ketotifeno al 0.035%. ¿Ya? Entonces, básicamente las gotas vienen en porcentaje, ya no vienen en miligramos, porque el porcentaje significa cuántos miligramos hay por cada 100 centímetros de líquido que tienes enfrente, ¿no? De ese gotero. Si te dice que es de 35 gramos, entonces significa que hay 35 gramos en 100, ¿no? En 100 de ese líquido. Habitualmente los goteros, ¿no? Las soluciones de este vienen pues en dosis pequeñas de 50, de 40, ¿no? Mililitros. Bien, los mióticos y los antiglaucomatosos. Esa es la segunda línea, ¿no? Sobre todo los antiglaucomatosos. Es la segunda patología en la que más se utilizan fármacos oculares, ¿no? La primera hemos dicho cuál es. Hemos dicho
el ojo seco, ¿no? Ahora vamos a hablar de los antiglaucomatosos. Acá tienes que acordarte de las cámaras, ¿no? La cámara posterior, la cámara anterior, el iris, la pupila, aquí está el espacio virtual, la córnea, ¿no? Todo es el ángulo írido corneal, la malla trabecular, la conjuntiva, el canal de Schlenk, el cuerpo ciliares y el humor acuoso. Entonces, un antiglaucomatoso mejora la eliminación de humor acuoso, ¿no? Porque está generando hipertensión, facilitando el drenaje uveoscleral, análogos de las prostaglandinas, favoreciendo la eliminación a través de la estructura trabecular y canal de Schlenk. Ahí se generan los agonistas colinérgicos, ¿no? que se funcionan como antiglaucomatosos, porque ayudan a eliminar el líquido, ¿no? Por el canal Schlenk. También se puede propiciar la salida de la cámara anterior del ojo a la sangre, aumentando la osmolaridad. Ahí tenemos los agentes osmóticos, por ejemplo, ¿no? Eso es mejorar la eliminación del humor acuoso. Lo que yo quiero es que haya menos presión en la cámara anterior, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Dos, disminuir, si es que no puedo bajarlo, pues tengo que disminuir la formación, ¿no? De más líquido. Entonces ahí podría utilizar bloqueadores de cuerpo ciliar, ¿no? Acuérdate, cuerpo ciliar es el que absorbe, ¿no? Inhibiendo enzimas que participan en el proceso activo de la formación, como los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Produciendo vasoconstricción y agonistas alfa-adrenérgicos es otra forma de disminuir la formación de uso acuático. Bien, esos eran los que manipulan el canal de Schlenk, ¿no? Ahora hablemos de los fármacos análogos de las prostaglandinas, ¿no? Que tanto hemos visto en la clase pasada. Las prostaglandinas liberan la principal, la F2 alfa o sus análogos, tiene un efecto vasodilatador local, mejora el drenaje uveoscleral. Ese es el efecto que buscamos en una paciente con glaucoma, ¿no? Mejorar el drenaje. Produce una menor incidencia de efectos adversos sistémicos que los beta bloqueantes y otros fármacos antiglaucomatosos. Por el contrario, la incidencia de efectos locales es mayor. Ahora, se puede administrar en monoterapia y en asociación. Básicamente lo van a encontrar bastante asociado, ¿no? Bastante asociado. Ahora, el primer fármaco introducido fue el latanoprost. Ahí tenemos Chalatán, Arlatán, Monoprost, Tonlip, Chalavista, Chelor. Todos esos son colirios, ¿no? O sea, medicamentos a base de líquido, ¿no? A 0.05%. Ya posteriormente se han incluido Travoprost, Vimatoprost y Tafluoroprost. No son lo mismo, pero obviamente más avanzados, ¿no? También son antiglaucomatosos. Te traigo dos, Chalatán y Vimatoprost. Chalatán, latanoprost, que es un análogo de prostaglandina F2 alfa, viene de 50 microgramos en 1 mililitro, gotero, gotas oftálmicas. Y Tripliglan es tres medicamentos en uno, ¿no? Tiene tartrato de brimodidina, tiene timolol y tiene el que estamos hablando, Vimatoprost. Entonces, estos medicamentos son antiglaucomatosos, ¿no? Favorecen el drenaje. Como su nombre le dice, el efecto vasodilatador local mejora el drenaje uveoscleral. De ahí vienen los agonistas colinérgicos, ¿no? Cómo se meten con lo que es el cuerpo ciliar, ¿no? Aumentan la eliminación de humor acuoso, la contracción del músculo ciliar y el esfínter del iris facilita el flujo del humor acuoso a través de la estructura trabecular y su eliminación por el conducto de Schlenk. Estimula receptores colinérgicos presentes en el músculo liso del esfínter del iris, produciendo su contracción y por lo tanto miosis. Como consecuencia del movimiento del iris, habilita una malla trabecular, facilitando la salida de humor acuoso hacia el canal de Schlenk. El fármaco representativo de los colinérgicos que hace esto es la pilocarpina, ¿no? La pilocarpina. Nombre común, colicursi de pilocarpina o isotocarpina al 1%. No le he puesto porque es demasiado común. La pilocarpina es, como le digo, es el anticolinérgico que se utiliza en glaucoma.
Los osmóticos, aquí tenemos, por ejemplo, que aumentan la osmolaridad de la sangre, provocan salida de líquido desde el dentro del globo ocular, como que deshidratan el globo ocular, ¿cierto? Es como un monitor para la cabecita, ¿no? ¿Qué osmótico tenemos para el ojito? La glicerina, se administra por vía oral como solución concentrada. Su acción es más lenta que las dos preparados inyectables, que como el monitor. De ahí tenemos los bloqueantes beta-adrenérgicos que disminuyen directamente la formación de humor acuoso por el cuerpo ciliar. Y por lo tanto van a bajar la presión intraocular 20-27%. Se administran por vía de colirio. Tenemos ahí cusimolol, timacac, timogel, betaxol, carteolol, L-block, levundol, oftalmo. Ahí tenemos nuestro famoso timolol, ¿no? Timolol es un beta bloqueante, ¿no? Beta bloqueador, ¿no? Así como beta bloqueador tenemos carvedilol, tenemos atenolol, tenemos bisoprolol. Ahora tenemos acá maleato de timolol, ¿no? Maleato de timolol. Viene el 0,5%, es un gotero, ¿no? ¿Para qué sirve? Para glaucoma. ¿Qué hace? Disminuye la producción de humor acuoso. Por lo tanto, eso lo hace por bloqueo beta-adrenérgico, ¿cierto? De los cuerpos ciliares, ¿cierto? Y eso va a generar que baje la presión intraocular. Ahí tenemos dorsolamida, perdón, inhibidores de la anidasa carbónica como dorsolamida, cetolosolamida. Al generar bicarbonato de hidrógeno en la cámara anterior, se arrastra el líquido de los capilares sanguíneos, favoreciendo la formación de humor acuoso. La acetazolamida, comprimidos de 250, eso lo usamos luego en la clase de diuréticos. Pero acá estamos hablando nosotros de los colirios de dorsolamida, el famoso Trusop, ¿no? Ahí está la dorsolamida, viene al 2,0% junto con el timolol, ¿no? O sea, Dortin, ¿ya? Dor de dorsolamida y Tim de timolol. Entonces, ves Dortin y ya sabes qué pasa, ¿no? Entonces, ambos, dorsolamida y timolol, sirven para bajar la producción de humor acuoso. Con eso estoy bajando la presión intraocular. Acuérdate. Luego los alfa-adrenérgicos que favorecen la salida del humor uveoscleral. La incidencia alta de reacciones de hipersensibilidad es un uso crónico y que termina perdiendo efecto al cabo de un mes aproximadamente. Entre los agonistas alfa-2 selectivos se emplean colirios de apraclonidina al 1% y brimodidina, ¿no? Y por último, en esta familia de fármacos que se utilizan para el glaucoma o antiglaucomatosos, tenemos los mióticos, ¿no? Efectos de la inervación del sistema nervioso, tenemos en el globo ocular, eso lo hemos visto, ¿no? Los músculos ciliares, cómo están relacionados con estimulación simpática y parasimpática. Eso también ya lo saben. Y bien, esa era la segunda familia de medicamentos anticulares. Ahora vamos a ver la tercera, que son los midriáticos. Entonces, ¿yo para qué quisiera midriasis, no? Eso generalmente se utiliza para que la pupila se abra a su máxima extensión y puedas trabajar en la cámara anterior. Básicamente para cirugía. O también para hacer diagnóstico, ¿no? Para ver fondo de ojo. A veces la pupila está tan cerrada que no se abre y no deja ver nada del fondo de ojo. Entonces tú en un ambiente controlado le pones un par de gotas de estos colirios midriáticos ciclopégicos y vas a generar, ¿qué vas a generar? Que se abra la pupila y puedas ver a través de ella, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá antimusarínicos mediante bloqueo alfa, efectos colinérgicos de la acetilcolina paralizan el músculo constrictor de la pupila, por lo tanto producen vasodilatación pupilar. No, perdón, dilatación pupilar, ¿no? Dilatación pupilar. Tenemos la parálisis del músculo ciliar también con resultado de parálisis de la acomodación, lo que se llama ciclopegía. Entonces, aquí quiero que diferencien lo que es un midriático de un ciclopégico, ¿no? Eso es también pregunta de examen, ¿ah? No se confundan, ¿ah? O sea, el midriático lo que genera es parálisis del músculo constrictor de la pupila y dilatación pupilar. Ahora, si es que el que se paraliza es el músculo ciliar, con parálisis de la acomodación, eso es ciclopegía. O sea, la midriasis es que se paraliza el iris y se abre, ¿cierto? En cambio, la ciclopegía es parálisis de la acomodación por una parálisis del músculo ciliar. Mira la diferencia. Bueno, esto ya lo hemos visto. Los midriáticos, ¿no? ¿Qué son los midriáticos? Hemos visto que generan midriasis. Tenemos los tipos adrenérgicos y los colinérgicos. Los adrenérgicos tenemos epinefrina, felinefrina, ¿no? Por su efecto alfa van a abrir, efecto beta van a abrir el ojo.
Tenemos los anticolinérgicos tipo muscarínicos, ahí tenemos a la atropina, principalmente, ¿no? Sintéticos como ciclopentano o tropicamida, ¿no? Entonces empezamos con los agentes adrenérgicos. Los efectos de los agentes simpático-miméticos sobre el ojo son dilatación pupilar, mira. Incremento de la salida de humor acuoso y vasoconstricción, ¿no? Efecto alfa-adrenérgico. Tenemos relajación del músculo ciliar y disfunción en formación del humor acuoso, efecto beta-adrenérgico. El más utilizado es la fenilefrina. Entonces aquí no usamos la vía parasimpática, estamos usando la vía simpática, ¿no? Directamente con agonistas que generan la dilatación de la pupila. El ejemplo más importante de esta familia es la fenilefrina. Y les decía, ¿para qué para qué queremos que el iris esté completamente abierto? Ahí están, mira. Por ejemplo, fondo de ojo. Por ejemplo, en uveitis, ¿no? Glaucoma de ángulo abierto. Por ejemplo, antes de una cirugía intraocular, porque necesito que se abra todo para sacar, por ejemplo, la catarata, ¿no? Y la dilatación máxima ocurre a los 60 minutos o los 45 minutos y la pupila retorna al tamaño a las 4 o 6 horas. Entonces, cuando usas fenilefrina hay que advertir al paciente, ¿eh? Por si acaso va a estar 4 a 6 horas con el ojo abierto, no va a poder mirar de cerca, solo va a poder mirar de lejos. La luz le va a molestar, no va a poder cerrar la pupila para que la luz deje de ingresar, le va a molestar mucho la luz. Entonces, eso hay que decirle al paciente, si no se asustan, ¿no? Puede generar efectos adversos como miosis de rebote, puede disminuir la respuesta midriática a la terapia en pacientes ancianos. ¿Hay efectos sistémicos? Sí, puede haberlos, efectos cardiovasculares como palpitaciones cardíacas, extrasístoles, arritmias, hipertensión, dolor de cabeza, etc. Por el uso tópico puede producir escozor a la instilación inicial, visión borrosa y rara vez maculopatía en escotoma central que revierte cuando se interrumpe el tratamiento. Bien, ahora veamos los de la vía parasimpática. ¿Cuáles son? Acá tenemos la más importante, lo que es la atropina, ¿no? La atropina. Los anticolinérgicos parasimpaticolíticos bloquean la respuesta del músculo del iris y del cuerpo ciliar a la estimulación colinérgica, produciendo dilatación, midriasis y parálisis de la acomodación, ciclopegía. O sea, pueden hacer ambos, ¿ah? La atropina puede hacer midriasis y ciclopegía. Ojo, ¿ah? El efecto sobre las fibras musculares longitudinales ciliares puede inducir un aumento de la presión intraocular. Eso hay que tener mucho cuidado. Y disminución de la apertura a nivel de la talla trabecular por donde filtra el humor acuoso. Tenemos efectos del uso de la atropina en el ojo, vía tópica y vía sistémica, los efectos adversos. Ahí están todos los efectos adversos tópicos: incremento del apío, sensación de escozor, alergia, hiperemia, congestión vascular, conjuntivitis, edema, exudado, fotofobia y dermatitis. Y los sistémicos, todo lo que se te ocurra si un parasimpaticolítico llega a la sangre. Visión borrosa, fotofobia, sequedad, anhidrosis, fiebre, pulso rápido, extensión de la vejiga, alucinaciones. Todo lo que se te ocurra de un efecto muscarínico. Mira, ahí tenemos la fenilefrina, nefrin, viene al 2.5%, es simpático agonista, es midriático de acción corta, no produce ciclopegía, ¿cierto? Atraviesa la línea corta. La atropina produce midriasis máxima en 1 hora y parálisis total en 2 horas, ¿no? Está indicado en caso de embarazo, ¿no? No se puede usar otra que no sea esta en el embarazo. Entonces, esta solo te dura 2 horas. Por eso la mayoría de oftalmólogos, cuando hacen sus exámenes, prefieren utilizar la atropina, ¿no? La atropina, porque solo dura 2 horas el tema, ¿no? Ahora los ciclopégicos bloquean la acción parasimpática, por lo que se impide la respuesta del músculo del iris, ¿no? Tenemos como ejemplo el ciclopentolato del 1%. Efectos adversos, neurotoxicidad, incoherencia, alucinaciones visuales, disartria, ataxia. Más frecuente en los niños. Ahí también el ciclopentolato, ¿no? Al 1%. Acá. Bien, vamos a terminar con esto de acá, la vitamina A, que es algo novedoso como regenerador de la superficie ocular. Recuerda que el retinol se absorbe en el yeyuno, luego se integra ácido de cadena larga, empaqueta en kilomicrones y va al hígado. El retinol se separa la unión éster con el ácido, le entrega a los tejidos consumidores, se une a la proteína de unión al retinol y va a la circulación. También tenemos que recordar a la rodopsina, pigmento visual contenido entre los bastones, lo cual se altera fácilmente con la energía luminosa, haciendo posible la percepción de la luz y visión nocturna.
Y lo otro es la vitamina lacrimal, interviene en la renovación del epitelio corneal a nivel metabólico gracias al oxígeno disuelto en ella. También posee una acción a nivel de regulación de proliferación celular y además favorece el proceso de maduración y diferenciación epitelial que aporta vitamina A bajo la forma de retinol. El retinol y su metabolito ácido retinoico condicionan expresión queratínica de la superficie ocular en otras acciones. Las necesidades diarias son de hombres 700 retinol. Bien, por último, un fármaco ya de alta especialidad que utilizan los oftalmólogos son los antineovascularizantes, por ejemplo, VEGF-alfa, ¿no? Factor de crecimiento transformante beta-alfa. Saben que eso va a generar permeabilidad vascular y angiogénesis a la larga. Esto es lo mismo, por ejemplo, hay varias patologías que generan hipoxia a nivel retinal, entonces va a haber una actualización de las células y van a producir factor de crecimiento transformante alfa. Eso va a ir al DNA, el DNA va a generar isoformas y va a generar proteínas transcritas que van a generar factor de crecimiento transformante alfa, A, factor de crecimiento transformante R2, ¿no? Ahora, este factor puede hacer edema macular o incremento de la célula endotelial, ¿no? Proliferación celular. Para yo preguntarme si puedo iniciar esta investigación, tenemos que tener eh, el aval del gerente, del jefe de servicio y de un médico de la institución. Pero bueno, a lo que yo les decía, porque esto de la factor de crecimiento endotelial vascular, perdón, es bastante investigado, no solamente en el ojo, en la retina, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Tenemos anticuerpos monoclonales como bevacizumab que van dirigidos contra estos, ¿no? Para el cáncer de colon, por ejemplo, ¿ya? Así que tengan muy en cuenta esta molécula, no solamente en el ojo, sino también en otras partes se utiliza, por ejemplo, ya les acabo de decir, en el cáncer de colon. Entonces, cuando hay hipoxia, se aumenta el factor de crecimiento endotelial vascular, empieza la neovascularización, se inyecta intravítreamente Avastin, así se llama el nombre, puedes inyectarlo, si hay una concentración menos de 550 picogramos por mililitro, la neovascularización retrocede, tiene que haber más que eso. Complicaciones, como ves tú, esto se pone intraocular, o sea, se pone inyección a través del ojo, ¿no? Puede haber hemorragia vítrea, lesión accidental de la cápsula, presión intraocular elevada, expandimiento de retina, oclusión de la arteria central de la retina, hasta endoftalmitis, una infección. Ya te he dicho, los anticuerpos monoclonales, ¿no? Impiden receptor evitando angiogénesis, evitan todo eso, y tenemos pegatinib, ranibizumab y bevacizumab, el famoso Avastin, ¿no? Anticuerpo monoclonal de células ováricas de hámster chino, aprobado por la FDA para tratamiento de cáncer colorectal, lo que yo te decía, y otros. Tenemos ranibizumab, que Lucentis, anticuerpo monoclonal de células de coli, afinidad por el VEG, impidiendo su unión con VEG, el receptor 1 y 2. Y las 6, Macugen, primer anti-VEG, aprobada por oftalmología, inyección intravítrea cada 6 semanas por año.